esa palabra yo estoy... ¿Eso ya está funcionando? Va. Esto esperamos que arranque, no tengo prisa. Quiero hacer un pequeño paréntesis para empezar, porque ayer hemos hablado de Jacob y hemos hablado muy mal de Jacob. Allí en nuestra iglesia hay un hermano que le apasiona a Jacob, y siempre que hablo de Jacob lo menciono y me río con él porque él lo defiende mucho, pero la verdad es que ayer no acabamos la historia, quedamos básicamente en el engaño de los hijos de Jacob en cuanto a José. Dios hizo una obra tremenda en el corazón de Jacob, y tenemos que recordar que cuando él estaba en una etapa avanzada de su vida, habiendo formado su hogar, ya con sus hijos, con sus mujeres, todavía bajo el control y la autoridad de su suegro, de Labán, Dios le dice que regrese. Y todavía tenía cosas difíciles con las que batallar Jacob en cuanto a sí mismo, pero nos dice en Génesis 31 que Dios le dice: vuelve a la tierra de tu nacimiento. Y luego, cuando él está en ese proceso de regreso a la tierra de su nacimiento, era un poco volver a toda esa herencia que había recibido y que él estaba manejando todavía verdaderamente mal, pero Dios, que tiene su tiempo de obrar y su tiempo para trabajar en la vida de las personas, lleva a Jacob a enfrentarse con todo eso, a tener una lucha consigo mismo, y llega a un punto de quebrantamiento. ¿Y cuál es ese punto de quebrantamiento en la vida de Jacob? Que cuando él huye de su suegro, se encuentra con su hermano Esaú. ¿Y sabes qué noticias le traen? Que Esaú viene a él con 400 hombres armados. Y entonces Jacob se desespera y comienza a repartir su familia en campamentos, en grupos, comienza a enviar comitivas con regalos para que la ira de Esaú se vaya rebajando. Pero esa no es la cuestión. La cuestión viene cuando él se encuentra frente a frente con Dios. Y lucha, dice la Biblia, con el ángel de Jehová. Toda la noche. Toda la noche. Y en aquella lucha, su muslo es descoyuntado. Y Jacob queda con una cojera para el resto de su vida. Recuerdo de su quebrantamiento, de su entrega. ¿Y sabes qué hace el ángel de Jehová con Jacob? Con el engañador, con el mentiroso, le cambia el nombre. Y les dice: no se llamará más tu nombre Jacob. A partir de ahora, tu nombre será Israel. Y es allí donde el poder del Evangelio, que yo les decía ayer, entra para cambiar. Ahora, hay consecuencias, porque engañó tantas veces, recibió una herencia de engaño y él mismo la transmitió y sufrió las consecuencias de eso a lo largo de su vida, pero con un carácter transformado. Con un carácter transformado. Y dice la Biblia que
en el versículo 31 de Génesis 32, que le salió el sol a Jacob. Amaneció para él. Y el encuentro con Esaú fue un encuentro cordial, amoroso, fraternal, de dos hermanos. Y allí entonces comienza una nueva etapa completamente diferente en la vida de este hombre de Dios. Así que, hermanos, Dios cambia. Podemos recibir una herencia, podemos recibir una influencia que marca nuestras vidas, pero el poder del Evangelio, el poder transformador, la reconciliación, el perdón, la redención en Cristo, tiene unos efectos maravillosos, de modo tal que nos deja sin excusas. Yo no puedo ir por la vida diciendo, yo soy así porque mi papá y mi mamá, porque mi abuelo, porque me trataron mal, porque mi padre fue un hombre que blasfemaba a Dios, o un alcohólico, porque yo entonces tengo excusa para el pecado. No. Dios puede cambiar todo eso, puede transformar todo eso, si nosotros le entregamos nuestro corazón, nuestra vida, incondicionalmente en sus manos. Así que quería cerrar ese pensamiento antes de llevarlos al tema de esta mañana que tenemos aquí. ¿Sabéis? Una característica maravillosa de la Biblia es que no describe a sus personajes como héroes nacionales, intachables, solamente llenos de logros y virtudes. Son como nosotros. Las personas de la Biblia son personas que viven, sienten, sufren, lloran, ríen, temen, personas que afrontan situaciones como nosotros las afrontamos. Crisis vienen a sus vidas. Hemos usado mucho la palabra crisis, ¿no? En España últimamente, ¿no? Alguien decía, no me gustan las crisis, pero me gustan las ocasiones que nos brindan. Porque las crisis siempre nos brindan ocasiones de crecer, de madurar, o de hundirnos y rebelarnos, de tomar malas decisiones. Vamos a leer la historia de la familia más especial que haya nacido sobre la tierra, que haya existido sobre la tierra. ¿Podéis imaginar de qué familia voy a hablar mal esta mañana? La familia en la que nació el Hijo de Dios, el Señor Jesús. Así que si Dios decidió que su Hijo naciera en ese hogar, en el hogar de José y María, debió ser por algo, ¿no os parece? Dios hace buenos negocios. Vamos a leer, a ver si me ayudáis. Leemos todos, el párrafo es pequeño. Lucas capítulo 2, versículos 39, pone 40, pero vamos a leer desde el 39 al 52. Un versículo cada uno. Tengáis la versión que tengáis, yo os animo a participar en voz alta y leemos entre todos este párrafo. Yo comienzo con el 39. Dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gloria de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la tierra. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero al no ir allá, volvieron a Jerusalén buscando. Y aconteció que al cabo de 3 días lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, no solo escuchándoles, sino también haciéndoles preguntas. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas.
Y al verlo se sorprendieron y su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos hiciste esto? Y aquí tu padre y yo te hemos buscado angustiados. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Las ellas no le entendieron y pasaron la palabra que le habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y hombre. Muchas gracias. Bueno, es una historia que creo que todos conocemos, así que no voy a entrar en mayores detalles. Sencillamente hacer un perfil, tanto el estudio de ayer como el estudio de esta mañana están basados en un libro que se llama Aún en las mejores familias, de Jorge Maldonado. Así que si luego os quedáis con el gusanillo y queréis, allí ya queda grabado el dato y podéis, no sé si se ha reeditado, es un libro ya antiguo, y quizás no sea muy fácil de conseguir, pero bueno, es un libro súper interesante y se llama precisamente así, Aún en las mejores familias. Ese es el título del libro, ¿vale? Evidencias. ¿Qué tenemos? Lo primero que podemos decir de esta familia, y aunque he dicho que vamos a hablar mal, vamos a empezar por lo positivo. Vamos a empezar por lo positivo. Obviamente que Dios sabe hacer buenos negocios. Escogió una familia con grandes posibilidades de éxito en el desarrollo familiar, porque iba a poner allí lo que era más caro a su corazón. Dios iba a poner en las manos de José y María nada más y nada menos que su amado Hijo, el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y amados hermanos, en esto hay un gran incentivo para que nos ocupemos de hacer de nuestros hogares un lugar donde Dios diga, vale la pena invertir. Yo veo parejitas jóvenes, no sé, no les conozco de nada, no sé si están de novios, si están recién casados, si están haciendo planes de boda o están empezando la vida matrimonial. Qué bonito es que podamos tener ese enfoque, que hacer un matrimonio sólido, un hogar confortable donde Dios diga, allí voy a poner algo precioso, allí vale la pena invertir. Dios envió a su Hijo a un hogar que tenía verdaderas posibilidades de éxito. El hogar en la Biblia es considerado como un huerto. Así que para que un huerto produzca frutos, para que haya abundancia, hay que trabajarlo. Nosotros vivimos allí en Galicia, en una zona de aldea, de pueblitos pequeños donde los hermanos llegan al grupo de hogar y dicen, ¡ay, vengo de cavar la huerta! Hay que echar las patatas, estoy todo dolorida. Y nos decimos, bueno, pero dejad ya de las patatas. No. Pues les encanta. Y tienen nuestros nietos hemos estado allí el martes pasado, tenemos nietos de ciudad y nietos de aldea. Y los de ciudad flipaban, claro, porque iban a las gallinas, a los cocó, a los huevos, claro, los otros se mueven en ese ambiente y hay que trabajar, da gusto cosechar, da gusto cuando están las patatas y cuando nos llegan las patatas de casa son muy diferentes de las que compramos en el súper, pero hay que trabajar, y eso es lo que sucede en nuestros hogares. En el Salmo 128, versículo 3, vemos esta figura con la promesa de un sitio donde hay abundancia, satisfacción y vida. Salmo 128. Si alguien lo encontró y lo quiere leer. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. ¿Qué os parece? Un salmo precioso con promesas para el hombre que teme al Señor, para la mujer que teme al Señor. La importancia de vivir y hacer todas las cosas en el temor
del Señor. Hemos estado hablando de Jacob ayer. A José, cuando Jacob va a morir, él bendice a sus hijos. Incluso a pesar de haber sido un hombre que vivió engañando y siendo engañado y tal, cuando llega al final de su vida, ¿sabéis cómo habla de Dios? Jacob dice: el Dios que me ha pastoreado desde que yo soy hasta este día. Él veía a Dios como su pastor. Y entonces él bendice a sus descendientes, él mira la calidad de sus descendientes y describe a José como rama fructífera, como una rama fructífera. Es decir, parte del huerto de su vida. Y él mira hacia adelante y agradece y encomienda sus hijos. Y cuando tú miras la descendencia de José, encuentras a Josué. ¿Sabéis qué hizo Josué? Lideró al pueblo de Dios para entrar en la tierra prometida. Era un descendiente de José. Débora y Barak, los primeros jueces que llevaron al pueblo de Israel a una gran victoria. ¿Sabéis quién era de la familia de José? Samuel. ¿Recordáis la historia de Samuel? Ese niño al que su madre lo dedicó al Señor y que Dios le despertó una noche llamándole: Samuel, Samuel. Samuel es un descendiente de José. Así que yo no sé, a mí me ilusiona pensar que lo que Dios puede hacer con nuestros hijos, con nuestros nietos, cuando nosotros hacemos de nuestro hogar un huerto que florezca para la gloria de Dios. Así que con esta idea vamos a preguntarnos qué cosas cultivaban en este hogar para que produjera fruto espiritual. Y lo primero que ellos cultivaban era la vida espiritual. La vida espiritual. Por lo que podemos leer en el versículo 41, dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Todos los años. Era una familia pobre, era una familia de escasos recursos, pero ellos hacen un esfuerzo por participar en el evento más importante de la vida religiosa de aquel pueblo, que era la Pascua. La obligación era ir una vez en la vida a los que vivían lejos. Otros dicen que una vez cada 3 años, yo no lo sé exactamente, pero aquí nos dice que José y María todos los años subían en la Pascua a Jerusalén. No era una manera de cumplir con la religión, era una expresión de fe genuina, profunda del corazón, era ir a la presencia de Dios. Recordad el Salmo 84, era un salmo que describe la bienaventuranza de los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Un salmo que los peregrinos cantaban. Claro, no habían coches, ahora venimos separados. A veces algo similar cuando hacemos un viaje en autobús, la iglesia, ¿no? Decimos, bueno, vamos a ir a un evento y vamos todos en un autobús. Y en un momento los jóvenes llevan la guitarra y vamos cantando canciones y regresamos cantando las que aprendimos. Y eso nos bendice enormemente y terminamos el día agotados pero contentos, porque hemos compartido una experiencia de bendición. Bueno, ellos peregrinaban a Jerusalén y eran varias jornadas de marcha y iban en caravanas porque iban más seguros e iban hablando, iban cantando salmos. Los salmos que tenemos en la Biblia, salmos que se llaman de la subida, iban hablando de la casa de Dios, de lo que iban a encontrar allí, y decían: Señor, en la casa de Dios los gorriones hacen nidos, ¡qué bienaventurados son! Y nosotros vamos a subir a la casa del Señor para encontrarnos con el Señor. Esto era lo que ellos vivían y experimentaban, porque ellos amaban al Señor. Hay otras señales de que en ese hogar se respiraba la presencia de Dios. ¿Sabéis? Su madre expresó un gozo tremendo y un asombro cuando se encontró con Elizabeth. Ya el ángel le había dicho que iba a tener un bebé, y si lo leéis en la misma página o en la página anterior, ella se encuentra con Elizabeth, la tía que iba a ser madre de Juan el Bautista.
¿Y sabéis lo que surge del corazón de María? Citas bíblicas, parte de los salmos, palabras que están escritas en los profetas. ¿Sabéis por qué? Porque María era una mujer que meditaba en la Biblia, la palabra de Dios. Su mente se llenaba de la palabra de Dios. Y este Dios, ese Dios que ella había conocido, con el que le había hablado, el que le había dirigido en pasos muy concretos, siguiendo su voluntad. Ambos habían recibido la visita de los magos, los sabios de Oriente que vinieron cuando Jesús nació. Además, escucharon las palabras de Simeón y el testimonio de Ana. Y dice la Biblia que, aunque ellos no lo comprendían, lo guardaban en su corazón, las cosas que ellos oían acerca de lo que había de suceder con el niño. Así que este matrimonio cultivaba la vida espiritual. Qué importante es que como pareja en el matrimonio enseñemos a nuestros hijos, oremos juntos en la noche, les contemos historias bíblicas, canciones en la mañana, al acabar de comer, tener tiempo juntos de oración. Eso es tremendamente influenciar con trascendencia y significado en la vida de nuestros hijos. ¿Qué más? Cultiva la vida social. Ser espiritual y disfrutar una relación íntima con Dios no significa aislarse del contexto social. No significa no tener amigos. Cuando subían a Jerusalén no lo hacían solos. Iban con la multitud. De hecho, a la vuelta hemos leído que se les perdió. Y iban preguntando a los parientes y amigos si alguien lo había visto. El versículo 44. ¿Por qué? ¿Por qué no se preocuparon antes de que el Señor, de ver al Señor? Porque ¿qué es lo que pensaron? ¿Cómo? Que estaba con otros amigos, claro. Tenían una vida social rica, ellos estaban confiados, habían otros padres, otras familias que decían, seguramente nuestro hijo está bien, está seguro, porque vamos, estaban tranquilos en ese sentido. Ellos conjugaban con naturalidad su relación vertical con Dios, su piedad y fe, con las relaciones horizontales, su vida en comunidad. Y es quizás parte del mayor problema que enfrentamos las iglesias hoy. Vivimos aislados del contexto social. No tenemos impacto en el mundo que nos rodea. Es cierto que tenemos que tener cuidado con las amistades que van a ser nuestros hijos. Pero, amados hermanos, la Biblia nos dice que tenemos que ser sal y tenemos que ser luz. Y eso demanda un esfuerzo, exige un riesgo. Pero como padres tenemos que vigilar las amistades de nuestros hijos. Pero no podemos arrancarlos de la sociedad. La iglesia tiene que encarnarse, tiene que ir al mundo, tiene que hacer amigos. Tenemos que ser sal y tenemos que ser luz. Y para hacerlo tenemos que meternos en medio. Si no, perdemos capacidad. Y lamentablemente nos encerramos tanto en las paredes de nuestras iglesias que perdemos efectividad en el mundo. No sabemos relacionarnos, no sabemos hacer amigos. Nos hacemos amigos nada más que de otros creyentes, que también está bien, no digo que no debemos hacerlo, pero tenemos que aprender a trabajar nuestras convicciones y aceptar y influenciar en la vida de aquellos que no conocen al Señor. Y esto demanda relaciones fuera también de la iglesia, de la familia, de la fe. Claro, es cierto que a veces tenemos problemas dentro de la iglesia. A veces tenemos conflictos también entre nosotros. Y esto es algo que también tenemos que aprender a solucionar. Tenemos que trabajar el amor, el perdón, la aceptación. No todos somos iguales. Satanás sabe cómo trabajar para destruir las iglesias.
y romper las relaciones a base de tonterías muchas veces. Cuando nos pisan nuestros derechos, cuando nos tocan nuestro amor propio. Pero tenemos que ser sabios y tener cuidado de la vida social. Cultivan el desarrollo personal. Estos padres han aprendido a manejar el proceso continuo de cambio en su responsabilidad personal. A medida que Jesús va creciendo, van otorgándole mayor espacio para su autonomía. A medida que crece, crecen también o se amplían los límites sin abandonarlos. Es decir, Jesús ya no es un niño de 4 años, ni de 3. Ahora es un adolescente de 12 años. Cuando no aparece a la hora del almuerzo, ellos no se preocupan. Era bastante lógico que se arreglara con un bocadillo en la caravana o que un matrimonio amigo le diera algo de comer. No era necesario que ellos estuvieran todo el tiempo pendientes de su hijo. Que ellos controlaran cada movimiento. Pero cuando llega la noche, él debe aparecer. A la hora establecida. Y como no aparece, entonces salen a buscarle. Uno de los problemas que los adolescentes afrontan es desechar el mensaje que el mundo les quiere meter en la cabecita. Haz lo que te dé la gana. No le hagas caso a tus padres. Vive como quieras. No tienen por qué imponerte nada. Vive sin límites. Goza de libertad absoluta. Mirad, cuando un niño, un jovencito, se ve sin límites, en realidad se siente desprotegido. Se siente solo. Se siente poco amado, ya que carece de algo que es fundamental y que Dios ha programado que los padres le provean, que es límites y autoridad. Vivir bajo autoridad. Dios nos ha creado para que tengamos quien nos controle. Pero el mundo te dice, no, quítate de encima, no hagas caso, engaña a tus padres. No escuches a tus profesores, son unos tontos, unos estúpidos, no saben nada de la vida, tan viejos anticuados, no saben nada del siglo XXI, se han quedado en el siglo XVIII, olvídate de ellos. Pero mira, cuando tú te sacas esos límites y esa autoridad de tu vida, te estás poniendo bajo la autoridad de Satanás. Y es el diablo el que nos engaña, y es el que nos quiere llevar por caminos malos para destruir nuestras vidas, para arruinar nuestras vidas. Dios nos ha dado los padres, los pastores, los líderes en la iglesia, incluso los profesores en el colegio, para bendecirnos, para darnos límites, para enseñarnos, para formarnos. Y aunque a veces algunos son un poco pesados, porque todos a veces hemos tenido profesores que no han sido del todo justos, o que forman parte de aquello que Dios usa para moldear nuestro carácter, para enseñarnos a ser humildes, para enseñarnos cómo vivir, para hacer de nosotros personas maduras, personas sensatas. ¿Qué más? Cultivan la comunicación. En esta familia se puede dialogar y expresar los sentimientos. Incluso la angustia, en el versículo 48 dice, cuando la vieron se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Así que se pueden hacer reclamos y confrontar, se pueden pedir y dar explicaciones. Incluso los menores lo pueden hacer. Es trágico cuando en el hogar no se puede hablar de lo que uno siente. Es tremendo cuando un hijo siente que su padre no lo escucha, que su madre no le escucha. Padres, no perdáis la comunicación con vuestros hijos. No perdáis las líneas de comunicación con vuestros hijos. Ellos tienen que saber que vosotros podéis hablar, que ellos pueden hablar con vosotros en cualquier hora del día, en cualquier momento.
Mirad, yo como padre y pastor he pasado muchas horas en mi hogar. Pero ¿sabéis una cosa que casi nunca he hecho? Ha sido cerrar la puerta de mi despacho. Siempre la tuve abierta, siempre la tuve abierta. Tanto mi esposa como mis hijos pudieron entrar cuando quisieron allí. Tenemos que mantener abiertos los canales de comunicación. Es trágico cuando los padres sienten que sus hijos no les escuchan también. Recordemos a David y su actitud hacia Absalón. David le dice a Absalón que había asesinado a otro de los hijos de David. Mirad lo tremendo que pasó en la vida de David, es otro hogar tremendo. No voy a hablar mal de David, pero es tremendo lo que sucede en el hogar de David. Y Absalón huye muchos años. Y finalmente David lo manda a traer porque hay otro que interviene, un general, y lo manda a traer. Pero ¿sabéis qué hace David? No lo recibe. No deja que Absalón entre a su presencia. Y con eso David lo que siembra es la amargura, el rencor y la sensación de la falta de perdón. Tremendo lo que hace David, cuando a él Dios le había perdonado por un pecado similar al que su hijo había cometido. Sin embargo, David le dice, no va a ver mi rostro. Y por mucho tiempo Absalón no entra a la presencia de David. ¡Qué error! Mirad, cuando como padres tenemos que disciplinar a nuestros hijos, disciplinamos su pecado, no su persona. Tenemos que hacerles saber que estamos castigando la desobediencia, no les estamos rechazando como personas. Esas expresiones de estoy harto de ti, un bofetón en la cara, avergonzarlo delante de otros, yo qué sé. El rechazo como persona es algo que hiere, que quebranta y que siembra raíces de amargura y que trae sentimientos de inferioridad en el corazón del hijo. Es cierto que nuestros hijos meten la pata y hacen cosas malas, pero al disciplinarles tenemos que disciplinarles con sabiduría. Que ellos sepan siempre que les amamos y que no hay nada que va a cambiar ese amor y esa aceptación, pero que sí rechazamos su mal comportamiento, su pecado, y en esto tenemos que ser sabios. Por eso en este hogar cultivan la reconciliación y el perdón. Dice el verso 50 que ellos no entendieron las palabras que les habló. Claro, era el Hijo de Dios. Pobre José y María también, con la que se estaban viendo. Se quedaron muy sorprendidos. Él les dijo, ¿por qué me buscaba? Y no sabía que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Y ellos no entendieron las palabras que les habló. Sin embargo, continuaron viviendo un ambiente de armonía. Con Jesús sujeto a sus padres. Dice el verso 51, descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Ella se daba cuenta que ellos estaban aprendiendo también, que algo estaba sucediendo que pasaba por encima, y entonces siguieron cumpliendo su función de padres que aman, que aceptan, que trabajan, que educan, que dirigen, usando los recursos que tenían. Y es aquí donde yo quiero hacer un paréntesis esta mañana para hablar específicamente a los padres que estáis aquí. Esto me ha ayudado mucho en mi vida y creo que os puede ayudar también. A lo mejor para algunos de vosotros no es nada nuevo, pero creo que os puede ayudar por lo menos la reflexión. Métodos que usan los padres. Hay padres que dan mucho apoyo a sus hijos, pero que tienen poco control sobre ellos. Es decir, les apoyan. Y podríamos decir que son padres permisivos.
Hay otros padres que dan poco control y poco apoyo. Son padres negligentes. No se ocupan lo suficiente del hijo. Luego hay otros padres que son padres autoritarios, dan mucho control, pero poco apoyo. Todo es exigencia, exigencia, exigencia. Y finalmente tenemos padres con autoridad que dan mucho apoyo y mucho control. Así que esta tablita puede ayudarnos un poco a reflexionar para hacer un autoexamen. ¿Cómo estoy trabajando yo con mis hijos? ¿Cuál es la característica de los padres permisivos? Estos padres tienen la habilidad de hacer que su hijo se sienta amado, pero no se esfuerzan por controlar su comportamiento. Ah, todo es regalo, todo es chupachup, gominolas, mimos, darle todo lo que pide, todo lo que quiere. A la primera que dice, quiero esto, el padre ya lo están comprando. No hay un ejercicio de trabajo, que el hijo se esfuerce, que alcance sus metas, que se dé cuenta que tiene que luchar por las cosas, que las cosas no caen del cielo llovidas, que hay que trabajar, que hay que esforzarse. El padre permisivo, mucho apoyo, poco control. Libertad, no disciplina. Ah, claro. Mirad, cuando un padre no ejerce disciplina sobre sus hijos, es porque se ama más a sí mismo que a su hijo. Porque ejercer disciplina no es agradable, ¿eh? Lo pasamos mal cuando tenemos que disciplinar a nuestros hijos. Y no queremos pasar ese mal trago. Pero si tú amas a tu hijo, tienes que asumir que Dios espera que tú le enseñes a obedecer. Cuando a mí me preguntan, ¿cómo puedo saber si soy un padre de éxito? Mi respuesta es, dime si enseñaste a tus hijos a ser obedientes. Si enseñaste a tus hijos a obedecer, estás siendo realmente un padre de éxito. Si ellos no están aprendiendo a obedecer, estás teniendo un problema. Padres permisivos, padres negligentes. Estos son los padres que dejan solo al hijo, pasan por alto la responsabilidad de amarle y de controlar su comportamiento. Ah, no quieren responsabilidad, que viven a lo que va saliendo, sin dar disciplina, poco apoyo y poco control. No los castigan, no disciplinan, no ponen límites, les dejan hacer lo que quieran, pero tampoco les ayudan en sus necesidades. Los dejan que enfrenten solo la vida, que se arreglen por sus propios medios y no están sentados allí al lado quemándose las pestañas para repasar los deberes o ayudarles con las dificultades en el estudio. Pasan de ellos. Padre negligente. El padre autoritario. Estos padres se esfuerzan poco por amar al hijo, pero se esfuerzan mucho en el comportamiento. Ah, disciplina férrea. Como la película, ¿cómo se llama? Aquí. Sonrisas y lágrimas. Muy vieja esta juventud y sabe de lo que estoy hablando. Pero nosotros se la hemos hecho ver a nuestras sobrinas que vinieron el otro día y les encantó. Nos sentamos a verla con ellas que no la habían visto. Sonrisas y lágrimas. Un padre que era militar, autoritario, todo era control, los hijos marchaban como en el ejército, todo con silbato, ¡prim, prim, prim, prim! Ahí no había nombre, no había nada. Bueno, era una exageración, pero a veces hay padres así, padres autoritarios, todo control, todo. Y tú ves al hijo necesitado de amor, de apoyo, de sentirse acompañado. Todo es exigencia. Todo es disciplina, poca recompensa, poca expresión de cariño, de amor, de valorar, de comunicar estima, de dar el mimo, de dar el parabién, de gozarse en el éxito. A veces hay padres, lamentablemente, que yo
Siempre recuerdo, y Eli sabe bien de quién estoy hablando, una mujer que nos decía que yo, ¿cómo le iba a decir a mis hijos que estaba bien lo que hacían? Eso iba a ser para que ellos se volvieran orgullosos. Dije, pero ¿cómo es posible que no hayas alentado a tus hijos, celebrando sus victorias? Si Dios acepta nuestra alabanza y nuestra gratitud, ¿cómo no vamos a alabarnos y reconocer las cosas hermosas que nuestros hijos hacen? Pero a veces hay padres autoritarios que les parece que no tienen que alentar a sus hijos de esta manera. Y finalmente están los padres con autoridad. Este es el padre que hace que el hijo se sienta amado, a la vez que controla de forma adecuada su comportamiento. Hay aquí la necesidad que tenemos de equilibrio, de trabajar en la vida de nuestros hijos. Que ellos sientan que les amamos y sientan que les controlamos. Y a medida que van creciendo, que van madurando, vamos ampliando los límites de libertad. Yo les decía a nuestros hijos eso, mirad, mientras papá y mamá confíen en vosotros, vosotros tendréis libertad. Si en algo descubrimos que nos engañáis o nos mentís, pues el círculo se va a cerrar. Se va a cerrar. Y esto es lo que como padres tenemos que hacer. Amarles y ponerles límites. Y a medida que ellos van creciendo y asumiendo responsabilidades, como padres vamos sintiendo el gozo de darles a nuestros hijos las dos cosas que ellos necesitan, fundamentalmente, que son raíces y alas. Raíces y alas. Como padres, esto es lo que debemos dar a nuestros hijos. Esos cimientos de los que hablábamos ayer, que ellos sepan dónde están aferrados. Viene la tempestad, que van a venir las tempestades. Van a venir las situaciones de angustia, van a venir las tormentas en la vida, las pasamos todos. A todos nos va a llegar la enfermedad, a todos nos va a llegar la muerte, a todos nos va a llegar la tragedia, a todos nos van a pasar cosas que van a estar fuera de nuestro control. Y allí vamos a ver si realmente hemos construido sobre la roca. Y como padres tenemos que proveer esto a nuestros hijos, raíces, pero también alas. Alas para que vuelen, alas para que dejen el nido vacío. Con mi mujer nos sentamos ahora muchas mañanas a desayunar, los dos solitos, en casa, después de haber criado 4. Y ya no están con nosotros, nos queda uno soltero, pero de lunes a viernes vive en Carballino, donde trabaja y tiene su ministerio y sus cosas. A veces viene los fines de semana a casa, otros no, depende del ministerio también, de la iglesia, de sus compromisos. Pero ya es un joven de 27 años. Ya abrió sus alas también. Ya es muy raro que yo vaya en el coche con uno de mis hijos sentado atrás. Ya es todo. Raíces y alas. Muy bien. Ahora sí. Evidencias de la problemática familiar. ¿Por qué una familia tan equilibrada, rebosante de salud y ejemplar enfrenta un problema como este? Frecuentemente las familias, pensamos en las familias que tenemos problemas debido a los fallos que cometemos o a causa de los errores que los que componemos las familias cometemos porque no somos suficientemente buenos. Y a veces cuando vienen situaciones difíciles nos ponen en una situación donde pueden surgir acusaciones y procuramos encontrar culpables. Con Eli veíamos una película el otro día de una mujer cuya hija desarrolló una enfermedad rarísima. Y una de las cosas que le dijeron en la iglesia fue: debe haber pecado en tu vida para que a tu hija le haya venido semejante cosa. Y a veces esos comentarios surgen, ¿no? Pero mirad,
nos puede venir a la vida de cualquiera. Una tragedia, un accidente, una enfermedad, una muerte repentina. Aunque seamos fieles y vivamos amando a Dios y en el temor de Dios, no estamos exentos de situaciones que son trágicas y que no siempre son disciplina o resultado del pecado. Son resultados de un mundo caído. Y con eso tenemos que vivir y tenemos que aceptarlo. Pero a veces, lamentablemente, buscamos culpables. A veces nos acusamos los unos a los otros. A veces, bueno, no a veces, siempre, en el desarrollo de cualquier familia, hay cambios que se van produciendo que son imposibles de evitar. Y los cambios producen tensiones. Jesús tiene 12 años. Ya no es un niño de 8. Ahora, con 12 años, por primera vez, va a ir al viaje con sus padres. Hasta ahora se quedó con los abuelos, con los vecinos, con el tío, con la tía, porque los niños no los llevaban a Jerusalén hasta que no tuvieran 12 años. Esto formaba parte de la cultura y de la forma de vida de aquella gente. Así que ahora se va a producir un cambio de marcha forzoso. Jesús ya no es un niño, ahora es un adolescente. Y sabéis, los niños cambian mucho más rápido que lo que cambiamos los padres. Nos cuesta a nosotros entender que ellos van cambiando y que ya no dejan de ser esos niños para transformarse en jovencitos. Y entonces ellos cambian rápidamente y nosotros no cambiamos tan rápido. ¿Cuál es la problemática del hijo entonces? Ha cumplido 12 años. Es el tiempo en que un niño judío se incorpora a la comunidad de los adultos donde se discute la ley. Ya no está pensando en juego de niños, ahora quiere asumir su nueva identidad. Quiere hablar de cosas trascendentes, de cosas importantes del mundo de los mayores. Todos sentimos que crecemos muy lentamente, ¿no? Yo veo a mis nietos que están todo el tiempo diciendo: abuelo, voy a cumplir 5. Y yo digo: no tengas prisa, muchacho, disfruta esto. Y cuando tenga 12, y cuando tenga tal, y voy a ser como el tío Andrés, ellos quieren rápido, quieren crecer, ¿no? Ellos quieren crecer. Podemos imaginar a Jesús los días previos al viaje. Va a ir a la ciudad de Jerusalén. ¿Sabéis lo que esto significaba para un judío? Al templo, a la fiesta por primera vez. Seguramente que era un tema, contaría los días para aquella aventura. Y no solo era el viajar, sino que realmente se abría una nueva etapa en su vida. ¿Sabéis? En nuestra sociedad se entra en la adolescencia sin darnos cuenta. Allí en Argentina, por ejemplo, las niñas celebran los 15, que es como una fiesta de boda, Ya ni os cuento lo que es eso. Los padres sacan créditos, se empeñan, es una cosa tremenda. Muchos se ríen de los argentinos y los latinoamericanos. Esto es muy común. Pero, ¿sabéis? ¿No? Encierra en sí mismo una especie de ceremonia donde la hija deja de ser una niña y se la reconoce como mujer. Y yo recuerdo aún cuando mi hermano cumplió 18 años. En los varones a veces los 18 también suelen ser muy especiales. Me acuerdo que mi padre le regaló a mi hermano un anillo de oro a los 18 años. Porque era también una especie de reconocimiento, de dejar la adolescencia para ya ser un joven, una persona adulta, con su libertad, con su independencia, tenía su trabajo, su estudio y tal. Se ha perdido esas cosas, no tenemos esa ceremonia en nuestra cultura y es una pena, es una pena. A veces como padres deberíamos trabajar ese aspecto. He estado dando un curso de masculinidad en nuestra iglesia a un grupo de hombres y hemos estado considerando esta idea
de que haya un momento en la vida en que como padres a nuestros hijos varones les hagamos sentir ese paso, ¿no? a una etapa nueva. Por ejemplo, cuando acaban la secundaria, el instituto para ir a la universidad. Poder tener una especie de ceremonia en el hogar o con los amigos, donde de alguna manera como padres le decimos, bueno, ahora entras a una etapa de vida donde vas a tomar tus propias decisiones. Ya no vas a estar bajo el control de papá y de mamá, ya no me vas a pedir permiso. Te vas a otra ciudad, vas a vivir tus horarios, vas a asumir tu responsabilidad de estudio y hacer eso transmitiendo la confianza y encomendándonos al Señor y recomendándoles hacer todo en el temor del Señor. Son cosas que debemos considerar. La problemática de los padres, pues, es que mientras Jesús cuenta los días para el viaje, los padres están metidos en los preparativos. ¿Quién cuidará a los otros hijos? Quizá un familiar, vecinos, amigos se harán cargo de ellos. El taller de José, entregar los últimos trabajos de la carpintería, acabarlos para cobrarlos, porque necesitaba el dinero también para el viaje, los animales, las exigencias de la casa. Ellos, hombre, van de viaje y este año tienen que llevar a Jesús, que tiene 12 años, pero come por 4. Porque a esa edad no hay con qué llenarlos. Así que claro, tienen una responsabilidad diferente. Y entonces es probable que ellos no estén del todo atentos a los cambios que se avecinan en su primogénito. Porque tenemos que acordar que con Jesús ellos están, como se dice, pagando los libros. Todos los fallos los cometemos con el primero, ¿no? Que hablamos anoche en la mesa. Con el primero, bueno, todo perfecto. Con el segundo, obriña. Cómo cambian las cosas. Pero con el primero vas aprendiendo un montón de cosas. Y claro, el primero es el primero que va a entrar en la adolescencia. Es el mayor. Ellos como padres no son expertos en esto todavía. Y se están enfrentando con los cambios que su hijo experimenta. Y ellos ya no saben cómo manejar muy bien toda esta situación. Así que como vemos, el desarrollo familiar trae problemas, pero eso no significa que las cosas anden mal. Hay problemas, vamos a enfrentar problemas, pero no porque haya pecado o cosas malas. En toda familia saludable van a surgir estas situaciones que son una manifestación de salud, de crecimiento, de vida. Y vamos a cometer fallos. Y a lo mejor se nos pierde un hijo, como se les perdió a José y a María. Y pasamos un momento desagradable. Pero todo esto forma parte de la vida. ¿Cuáles son las evidencias de la madurez familiar? Y con esto ya vamos a ir acabando. Un hijo se ha perdido. Y el problema es grave. ¿Cómo responderíamos nosotros si se nos pierde un hijo? Durante 3 días. 3 días. Buscándolo. Estarían desesperados. Angustiados. Días de lágrimas, de tensión. Pero aún en medio de todo esto, vemos una madurez que se refleja en una adecuada actitud. Dice, volvieron a Jerusalén buscándole. Y yo me pregunto, ¿por qué esta pareja no se quedaron sentados, y hicieron una reunión de oración? Al final, ellos confiaban en Dios, ¿no? ¿Sería que le faltaba la fe? ¿Acaso que no confiaban en que Dios iba a cuidar de su hijo? Hombre, la respuesta es obvia. Por más confianza que tuvieran en Dios, no podían evitar la responsabilidad que tenían como padres. Por ser creyentes tenían responsabilidades
y debieron asumirlas. No titubearon, combinaron su confianza en Dios y estoy seguro que oraron y pidieron a otros que oraran también, seguramente, pero actuaron responsablemente haciendo lo que a ellos les correspondía hacer como padres. Hay cosas que ellos no pueden hacer, como proteger a su hijo. Solo Dios podía hacerlo, cuidarlo mientras estuviera fuera de su vista, pero había cosas que Dios no iba a hacer por ellos, ya que Dios les había dado a ellos esa responsabilidad y ellos tenían que cuidar a su hijo. Dios no hará lo que espera que nosotros hagamos y nosotros no tenemos que procurar hacer aquello que solo Dios puede hacer. Como padres tenemos que saber equilibrar también eso. No podemos sobreproteger a nuestros hijos. No podemos ir más allá de lo que Dios espera, ni esperar que Dios haga más de lo que Él quiere que nosotros hagamos. Porque Él pone sobre nosotros responsabilidades. Una adecuada enseñanza. 3 días tardaron en encontrarlo. ¿Esto qué me dice a mí? Que no fueron directamente al templo. ¿Dónde buscaríamos nosotros un adolescente extraviado? ¿Ah? Y en la capital, en Jerusalén. Bueno, esto nos muestra que estos padres no estaban al tanto de todo lo que había en el corazón de su hijo. Pero cuando lo encuentran, está en medio de los doctores de la ley. Y están fascinados por las preguntas que les hacen, pero también por las respuestas que da. Así que había ahí un diálogo. Jesús no está en forma pasiva. Jesús no solo está escuchando, también está hablando y ellos están maravillados. Lo cual indica que Jesús no hace alarde de su conocimiento. No es un niño insoportable, no es un supergenio, un superdotado, insoportable para los demás. Todos hemos conocido a algún niño de estos que es un niño de día, ¿no? Todos son tal, pero relaja, ¿no? Porque se la sabe toda. Oye, como padre, ellos trabajan en la vida de Jesús. Jesús sabe muchas cosas, pero la gente está fascinada con Jesús. Le preguntan. Él pregunta y escucha. Y la gente está asombrada. ¿Dónde aprendió Jesús a dialogar? En su casa. Aprendió a dialogar en el hogar. Allí es donde se aprende a dialogar. Allí es donde aprendemos a abrir el corazón y conversar. A decir la palabra sin ser reprimidos, avergonzados o descalificados. Qué tremendo es. Tenemos un caso en nuestra iglesia de un padre que está maltratando a sus hijos. Tonto, estúpido, que esto, que otro. ¿Cómo tratas así a tu hijo? ¿Cómo tratas así a tu hijo? Hay que aprender a escucharle, aunque sea una tontería lo que está diciendo, pero como padre, yo tengo que sentarme y hacerle ver que está diciendo una tontería, pero sin rebajarle, sin menoscabarle, sin pisotearle, sin humillarle. Tengo que enseñarle y corregirle con amor y hacerle sentir valorado. Y sentar las bases para que nuestros hijos aprendan a abrir su corazón y tengan la seguridad de que van a ser atendidos, corregidos, valorados y corregidos de ser necesario. Por eso lo siguiente es una adecuada aceptación. Hijo, ¿por qué nos has hecho así? Es que es genial la expresión de María. Aunque ella está en medio de un momento de ofuscación, pues yo me imagino una madre, 3 días buscando a su hijo adolescente.
hace un aporte genial al arte de criar hijos. Al distinguir entre el ser y el hacer de Jesús. Porque, oye, Jesús ha hecho mal, ¿no? No les pidió permiso, no les avisó, se quedó allí 3 días. Yo no sé qué pasó allí, no me lo explico mucho. Pero lo primero que ella le dice es: hijo, eres mi hijo. ¿Por qué nos has hecho así en lo segundo? Hay una diferencia entre el ser y el hacer. Lo que ella va a reclamar es algo que para ella el hijo le ha hecho mal, porque ella se ha angustiado, lo ha pasado mal, ha pasado momentos de crisis, de desesperación, de llanto. Pero lo primero que hace es decirle: eres mi hijo. Eres mi hijo. Esto tiene que ver con su calidad de persona, su pertenencia a la familia. Eso no cambia, no se altera, no está en peligro. El amor de los padres no está condicionado a lo que el hijo haga o deje de hacer. Y una vez que afirma su identidad, confronta con lo que hizo. Por eso tengamos mucho cuidado cuando decimos a nuestros hijos: eres esto. A veces un hijo puede, no sé, mentirle al padre por algo, a lo mejor para comprar unas chuches, ¿no? Pero el padre o la madre nunca deben decir al hijo: eres un mentiroso. Si le estás diciendo: eres un mentiroso, eres un desobediente, eres malo, estoy hablando de su identidad, no de lo que ha hecho. Tenemos que diferenciar, tenemos que decir: has mentido, has desobedecido, has hecho mal, pero no tengo que darle la identidad de eso. Tengo que diferenciar. Cuando se ejerce juicio sobre el ser de una persona, estamos atacando su identidad y su integridad. Y esto es demasiado fuerte para cualquier persona. Mucho más para un niño. Si a nosotros como adultos, que alguien me diga: eres esto, me ofende y me duele mucho, ¿podéis imaginar la carga que significa para un niño que todavía se está formando, que está desarrollando su carácter? Dios continuamente en la Biblia afirma nuestra identidad como hijos de Dios, santos, aceptos, amados. Tenemos que apurar. Una adecuada relación. Tu padre y yo te hemos buscado. Aunque ella habla, incluye a la pareja. Ambos han enfrentado la búsqueda del hijo. Esposo y esposa. Es notable que sea ella quien hable por los dos. Yo no sé si José a lo mejor ni estaba en ese momento. Parece ser que la que lo encontró fue María. Yo quiero pensar eso, ¿no? Pero no sé. Quizás sea porque la mujer tiene más facilidad para expresar los sentimientos. Y entonces la mujer en este sentido es más libre para expresar sus temores, sus ansiedades. A veces los hombres guardamos más nuestros sentimientos por aquello de que somos fuertes y que tenemos que soportar, ¿no? Pero debemos saber que cuando la relación conyugal está afectada, se resiente todo el sistema familiar. La relación conyugal es el centro, el eje central alrededor del cual se forma la relación familiar. Por eso es tan importante que trabajemos esto, que nuestros hijos vean que estamos enamorados, que nos amamos, que nos aceptamos. Y la expresión de María nos hace ver que ellos estaban unidos. Una adecuada dependencia. Te hemos buscado con angustia. ¿Cómo puede una pareja tan espiritual angustiarse? Si tienen fe en Dios, no deberían permitir que la angustia les llene el corazón. Pero no es así. Dios nos ha hecho con sentimientos. Y tenemos la capacidad de experimentarlos y expresarlos. Ella dice que ambos estuvieron angustiados, no reprimieron lo que sentían. Tampoco explota descontroladamente agrediendo a su hijo, manifestando ira. Ella muestra una manera saludable de manejar los sentimientos. ¿Saben cómo? Verbalizándolos.
expresando, me siento así, estoy triste, estoy angustiada, estoy sorprendida. ¿Por qué nos has hecho esto? No se guarda nada, no se calla. A veces lo que hacemos nosotros es guardar. ¿Hasta qué? ¡Prum! Y lamentablemente cuando explota hay que recoger pedazos. Entonces es importante que sepamos trabajar nuestros sentimientos, verbalizarlos, comunicarlos, decirle a nuestros hijos, estoy triste, yo esperaba esto de ti. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto? ¿Qué sucedió? Tratar de encontrar una explicación, de ayudar, de buscar una respuesta. No simplemente el rechazo, el juzgar, la crítica, la condena o el castigo. Debemos que, vuelvo a decir, mantener esas líneas de comunicación y sobre todo trabajar los sentimientos que forman parte de aquello que Dios nos ha dado y que nos hacen ser lo que somos. Padres, aprendan a decirle a sus hijos que les aman. Aprendan a expresarles su amor, su alegría por sus logros, el amor que sienten por ellos. He oído a padres decir, es que yo no le digo a mis hijos que los amo porque mis padres a mí nunca me lo dijeron. Y es verdad, yo no puedo negar eso. Pero eso, tienes que romper con eso. Si tú te das cuenta lo que a ti te faltó, ahora súplelo. Tienes que comunicarlo, tienes que decirlo. Y esta historia termina con un texto maravilloso que refleja el desarrollo de Jesús en todas las áreas del comportamiento humano. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Todas las áreas del comportamiento humano, social, espiritual, físico y mental. En un ambiente así donde los padres están unidos como pareja, en el que diferencian entre el ser y el hacer de su hijo, en el que crean un ambiente donde se expresan las emociones, donde todos los integrantes del hogar se sienten valorados, aceptados, respetados y amados. Se crea lo necesario para un desarrollo integral, un crecimiento de un niño que va transformándose en adolescente, en hombre, en siervo o sierva de Dios, en alguien que va a cumplir la voluntad de Dios en su vida, en alguien que va a glorificar a Dios con su vida. ¿Queremos hogares así? Amén. Pues vamos a pedírselos al Señor y vamos a poner nuestro esfuerzo y nuestra parte en lo que nos toca. Señor, ayúdanos, porque tenemos tantas limitaciones, cometemos tantos fallos. Pero gracias, Señor, porque tu palabra es una luz que nos marca el camino, la senda, para tomar ejemplo, para corregir, para imitar. Ayúdanos a ser los padres que debemos ser, los hijos que debemos ser. Ayúdanos a tener hogares que glorifiquen tu nombre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.